primero voy a ir por orden de presentación, presentar a la profesora Elizabeth Rivera, quien es docente y presidenta de la Fundación Somos Padres. En segundo lugar, está Alma Arroyos, que nos acompaña desde México, Alma Arroyo, quien es ingeniera industrial química, profesora de nivel medio superior en el Instituto Educativo Cuauhtémoc y es presidenta de Acción por la Educación. Y también tenemos a Jessica Huerta, también de México. Hola Jessica, ahí activó la cámara. Quien es licenciada en Educación Física, está cursando la licenciatura en Derecho, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y actualmente es secretaria general del movimiento Acción por la Educación. Y por último, tenemos al profesor Carlos Casanova, quien es abogado, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y actualmente es académico en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Bien, entonces partamos. Primero va a ser una breve presentación de cada uno para luego dar espacio a las preguntas, por lo cual les pido a nuestros asistentes que vayan enviando sus preguntas, puede ser al chat o al espacio donde aparece la Q y la A. Y nosotros al final vamos a ir vamos a ir haciéndole las preguntas correspondientes a los expositores. Bien, eso. Primero, bueno, partimos con Elizabeth y que me gustaría preguntarle a Elizabeth qué es este proyecto de ley, qué es lo que plantea y cuál ha sido un pequeño resumen, ¿no?, de cuál ha sido este trámite en nuestro Congreso. Elizabeth, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por esta instancia que tenemos de difundir este proyecto de ley. Este proyecto, como bien su nombre lo dice, crea un sistema de garantía de los derechos de los niños, es decir, quiénes son los que garantizan, ¿no es cierto?, promueven, difunden y defienden los derechos de los niños. Este proyecto es de larga tramitación. Ya lleva aproximadamente como del 2015 y no ha podido ser aprobado por justamente los principios que rigen al proyecto, porque redefine lo que es la infancia, reconoce nuevos derechos y principalmente crea nuevas instituciones, ¿no es cierto?, donde hace que el Estado sea el principal garante, difusor, promotor, con respecto a los derechos de los niños. Y siempre ha estado de por medio la disputa entre los derechos de los padres, ¿no es cierto?, versus los derechos de los niños. Actualmente se tramita en el Senado, estuvo en la Comisión Especial de la Infancia y ahora pasó a la Comisión de Hacienda. Una vez que termine la Comisión de Hacienda, pasará a la Cámara de Senadores para ser votado y aprobado. O sea, estamos como en la última etapa del proyecto, que si se aprueba sería muy malo para la familia, para los padres y también para los niños. Quiero hacer una presentación. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, Elizabeth, tengo entendido que sí. A ver si Kevin le dio el permiso. ¿Puede? ¿Se puede o no? Sí, dice que está el permiso, me dice Kevin. Dice aquí participante, invitado, chat, record on this computer. Y no tengo otra opción. A ver. La opción verde. Ya, escrito, ya, aquí está. Eso. Listo. Ya, entonces acá tenemos, miren, hacer un resumen de la ley, tratar de entenderla y hacerla entendible para los demás, en realidad es un puzzle interminable.
Pero a grandes rasgos, esta ley, ¿no es cierto?, como bien les decía yo, es un sistema de garantías sobre los derechos de los niños. La gente se equivoca porque siempre piensa que un sistema de garantía de la protección de los derechos de los niños, que tiene que ver con protegerlos. Pero no, es acá un sistema que crea normas, principios, instituciones que garanticen efectivamente los derechos de los niños y que estos puedan por sí mismos también acceder a ellos. Por lo tanto, es bastante controversial. Ya, primero, o sea, a grandes rasgos, el proyecto estatiza toda la infancia. Dice en su artículo 4, ¿no es cierto?, que la aplicación de la ley se aplicará a todo niño, niña o adolescente que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado de Chile, ¿no es cierto?, y con independencia de su situación administrativa y sin perjuicio de las normas especiales que regulen estas materias. Es decir, todos los niños que estén en esta jurisdicción quedan bajo este sistema de garantía de los derechos de los niños. O sea, todos los niños en este momento pasan a ser parte, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Y por qué lo digo que estatizar? Porque el proyecto en el fondo toma el control tanto físico, moral, espiritual, a través de una serie de instituciones, ¿no es cierto?, de normas y principios, y a la vez también le entrega un modelo educativo, ya basado en los derechos de los niños. Por otra parte, el proyecto es un cambio de paradigma de la infancia porque nosotros entendemos la infancia como niño sujeto de protección, principalmente por sus padres, que son como los protectores naturales, ¿no es cierto?, de los niños, a niños sujetos de derechos. Por lo tanto, ahí hay un cambio de paradigma porque a través de una serie de principios, ¿no es cierto?, y de facultades que se le otorgan a los niños, ellos podrían ejercer sus derechos por sí mismos. Y estos principios son, por ejemplo, que los niños son sujetos de derecho, la autonomía progresiva donde ellos pueden ejercer sus derechos por sí mismos, habla del derecho preferente y deber de los padres y madres de educar a sus hijos, pero a medida que analicemos la ley nos daremos cuenta de que esto colisiona con los derechos de los niños y con este paradigma de la infancia, es decir, es letra muerta, ¿ya? También hay un fortalecimiento, dice el proyecto, del rol protector de la familia, y también habla de la igualdad y no discriminación arbitraria. Y es acá donde ya comenzamos a ver un quiebre con este tema del rol de los padres, del derecho o los derechos y deberes de los padres que tienen frente al Estado, ¿ya? Con respecto a la protección, los cuidados que tienen que tener con los hijos. Entonces acá ya vemos el primer quiebre porque este proyecto reconoce, ¿no es cierto?, dentro de la no discriminación, que los niños tienen derecho a una identidad de género y a una expresión de género. En la legislación presente en Chile, identidad de género es un derecho humano de adultos solteros, o sea, mayores de 18 años, y mayores de 14 años, ¿no es cierto?, con consentimiento de sus padres o con el apoyo de sus padres. En cambio acá se le está otorgando este derecho y que no está en la legislación a menores de 14 años, ¿ya? Y este derecho podría ejercerlo el menor de 14 años, estamos hablando de niños de 5 años, ¿no es cierto?, desde la más tierna infancia, porque si lo van a educar, como el proyecto también lo señala desde la perspectiva del género, ellos podrían ejercer este derecho por sí mismos, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el primer quiebre con respecto a los derechos de los padres. Por otra parte, otro principio del proyecto del interés superior del niño, entendiendo como la máxima satisfacción integral de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1 de la presente ley, conforme a su individualidad. O sea, el Estado tiene que garantizarle a ellos el máximo disfrute de todos sus derechos, ¿ya? Ahora, esto es importante que a uno le quede claro desde el principio, o sea, ¿cómo se determina el interés superior del niño? O sea, nosotros entendemos como interés superior del niño el bienestar del niño, y el primer interés, el bien superior de él es la crianza de sus padres, su protección, su cuidado, su educación, ¿no es cierto? Pero acá dice, para efecto de determinar el interés superior del niño, niño o adolescente en caso concreto, la autoridad administrativa o judicial deberá considerar conjuntamente los siguientes elementos. Nombran mucho más, pero yo lo saqué.
Primero, los derechos actuales y futuros del niño, o sea, cuáles derechos existen acá en Chile con respecto a lo que él está señalando. Y acá el punto más crucial de todo el proyecto es que ante todo, ante la ley y ante la solicitud de un derecho de un niño, como por ejemplo lo que veíamos anterior, la identidad de género, prima la opinión del niño por sobre la opinión del padre. O sea, y de hecho señala después la opinión de los padres y o madres, representantes legales o de quien lo tuviera legalmente a su cuidado, salvo que sea improcedente. ¿Y quién termina la procedencia o improcedencia de la opinión de los padres? ¿Entiendes? Cuando entendemos que la perspectiva del género, ¿no es cierto?, lo que más desea es liberar a los niños de la autoridad paterna, ¿ya? Y otro tema que se considera para efectos de, ¿no es cierto?, determinar cuál es el interés superior del niño es su autonomía progresiva. Es decir, que él ejerza sus derechos por sí mismo. También habla de otros derechos, ¿no es cierto?, que están, bueno, reconocidos en la Convención de los Derechos de los Niños, que sería el derecho a la inclusión. También acá la prioridad que tiene que ver con los niños más vulnerables. Y aquí otro punto controversial que hemos estado durante el último tiempo conversando mucho, que es la perspectiva del género. Y sabemos que la tesis principal de la perspectiva del género es que ser hombre o mujer es una construcción cultural, que el hombre es una construcción cultural, o sea, lo que entendemos por hombre, lo que entendemos por mujer, pero también desde esta perspectiva del género lo que entendemos por niño. O sea, acá tenemos la otra vertiente de la perspectiva del género que redefine lo que nosotros entendemos por infancia. Entonces se le otorgan a estos niños derechos de adultos, ¿no es cierto?, que pueden tomar ellos sus propias decisiones sin, ¿no es cierto?, el consentimiento o el apoyo de sus padres. Después habla de la efectividad de los derechos que el Estado tiene que garantizar. La participación social en este proyecto tiene mucha importancia porque lo que más se desea en los jóvenes a través de esta perspectiva de los derechos de los niños es crear ciudadanos activos, ¿ya? Que es lo que también habíamos analizado con educación sexual integral. O sea, esta perspectiva de los derechos humanos, ¿no es cierto?, significa crear ciudadanos activos, donde ellos participen de la promoción, la defensa, ¿no es cierto?, y se convierten en activistas de estos nuevos derechos que quiere reconocer la ONU. Por otra parte, la difusión de los derechos de los niños y niñas es un principio fundamental. O sea, el colegio, los ministerios y todas las instancias que se crean, tanto a nivel, porque habla también de organizaciones públicas y privadas, ¿cierto?, tienen que ir especialmente en la promoción y la difusión de los derechos de los niños. Entonces entendemos que los colegios pasan a ser plataformas políticas de las minorías sexuales, por ejemplo, del feminismo y de la promoción del aborto. Porque yo no conozco ninguna fundación o ONG que promueva, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, o que hagan charla y capacitación a los niños y decirles, mira, defiende tu derecho al agua potable, como lo señala acá el proyecto, que el niño tiene derecho. No veo, yo veo organizaciones que promueven el anarquismo, promueven la liberación sexual, promueven la liberación de la autoridad paterna y sobre todo la promoción del aborto libre. Ahora, como bien dijimos anteriormente, el Estado se hace garante y promotor de los derechos de los niños, ¿no es cierto?, crea nuevas instituciones y dentro de las instituciones que velarían, promueven y tienen que restituir o tienen que dirimir sobre los derechos de los niños está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil, oficinas locales de la niñez, ¿no es cierto? Y ahí en alguna parte el proyecto explica claramente cuál es la función de cada uno. Por otra parte, este proyecto rebaja los derechos y los deberes de los padres ante el Estado, reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales y también en la Convención de los Derechos de los Niños. O sea, en ese sentido hay una colisión, ¿no es cierto?, de derechos. Y, por ejemplo, dice en el artículo 8 que ellos reconocen el derecho preferente y deber de los padres y madres a educar a los hijos. Lo dice en muchas partes, ¿no es cierto? Y lo resalta muchas veces.
Pero, por ejemplo, acá tenemos que lo que dijimos anteriormente, o sea, ante a la autoridad administrativa judicial sobre la solicitud de un derecho como identidad de género o como el aborto, ¿no es cierto?, va a primar la opinión del niño y la autonomía progresiva por sobre la opinión del padre, ¿ya? Ahora, por otra parte, también está el tema que no reconoce los derechos de los no nacidos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, en la Convención de los Derechos de los Niños, que se supone que está dentro del marco jurídico de esta ley, porque habla la Convención de los Derechos de los Niños, tratados internacionales y la Constitución, dice la Convención, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal antes como después del nacimiento. O sea, ellos reconocen que el niño no nacido tiene una protección legal y que hay que asegurarla, por una parte. Y por otra parte, dice en el artículo 24 de la Convención, los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Y ahí nombran, ¿no es cierto?, varias cosas. Y otro compromiso de los Estados partes es combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de salud, y luego dice asegurar esta atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres. Y si se quita esto, o sea, se queda el niño en un limbo, el no nacido. Y vemos países, por ejemplo, donde hay niños que ya con enfermedades, malformaciones ya no nacen y hacen definir a la mamá antes, ¿no es cierto?, el aborto no. Por ejemplo, hay países donde ya niños con síndrome de Down no nacen, ¿no es cierto?, justamente porque no tienen la protección jurídica, porque ellos entienden como al niño desde que nace hacia adelante, hasta los 18 años. Por otra parte, este proyecto reconoce nuevos derechos de los niños, ¿ya? Como dijimos, identidad de género, y eso hay que ser súper categórico, y es una pelea que hay que dar así con mucha convicción. Identidad de género dentro de Chile no está reconocido como un derecho del niño. Y si lo comparamos con Argentina, tampoco, es una ley aparte, y que se tiene que legislar, porque en el proceso en que se desarrolló la discusión de identidad de género, muchas fueron la evidencia, ¿no es cierto?, de los endocrinólogos, ¿no es cierto?, de la doctora Ugarte, de la Universidad de los Andes, que explicó, ¿no es cierto?, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las situaciones más complejas de este tema de promover el cambio de sexo en niños, ¿no es cierto? Porque implica tres cosas, o sea, el nombre, muchas veces la hormonalización y también puede ser quirúrgico. Y ella explicó claramente, ¿no es cierto?, con años de experiencia en trabajar estos temas de transexualidad, por qué no era recomendable. Y fue un debate muy bueno, y que esa experiencia y ese debate no se puede perder, del por qué no se puede incluir dentro de esta ley lo de reconocer la identidad de género vía esta ley, porque sería de la manera más arbitraria. Es decir, cualquier colegio, en cualquier parte, en cualquier lugar, ¿no es cierto?, podría difundir esto como el transgenerismo, ¿no es cierto?, como que fuera natural al ser humano, que lo que tiene que ver con toda la ideología del género. Por otra parte, un nuevo derecho sería la educación sexual integral, que no aprobaron en la comisión, o sea, en la Cámara de Diputados, pero acá está reconocido también como un derecho del niño, ¿no es cierto? Y nuevamente vuelven a la embestida de que esta educación sexual afectiva integral de carácter laico y no sexista, o sea, ESI, ¿ya? Y ahí ustedes saben que ESI es promotora del aborto, es promotora de identidad de género, es promotora, ¿no es cierto?, del derecho sexual y reproductivo de los niños, que no existen. Los niños no tienen derecho sexual y reproductivo, ¿no es cierto? Es una invención ideológica, es un dogma, por lo tanto daña a los niños. Y luego tenemos, bueno, hay una serie de derechos que reconoce la ley que son muy similares a la Convención de los Derechos de los Niños, hay similitud, mucha similitud, pero acá en el tema del derecho a la identidad incluyen identidad de género, que la Convención
no existe, y si se supone que ellos van a respetar la Convención y los tratados internacionales tampoco existe el derecho a identidad de género. Bueno, vivir en familia, el derecho a ser oído, y hace especial hincapié en las actuaciones administrativas o judiciales, ¿no es cierto? La libertad de expresión y comunicación, que si lo miramos desde la perspectiva del género, ¿no es cierto? Porque no está mirado desde otra perspectiva, esto significa muchas veces la liberación de los niños, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y reunión, ¿ya? Pero así, en este sentido hay una parte, por ejemplo, aquí, que esto lo agregan, que no está en la convención, y que lo agregan, que en la libertad de asociación y reunión, ¿no es cierto?, dice los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas convocadas de acuerdo con lo establecido por la ley. Asimismo, en las mismas condiciones, también tienen derecho a promoverlas y convocarlas por sí mismos, en atención a su edad y condiciones de madurez, o con la autorización expresa de sus padres. Pero sabemos que esa parte, con la autorización expresa de sus padres, seguramente en el Senado podría quedar perfectamente en cero, ¿ya? Y que solamente se promueva el tema que las convoquen por sí mismos. O sea, ellos tienen derecho a las manifestaciones, convocar y participar. Por lo tanto, aquí tenemos nuevamente esta visión de los derechos de los niños, de los derechos humanos, como un enfoque político, ¿no es cierto?, que pretende crear activistas, guerrilleros y agentes del Estado, como lo hemos conversado anteriormente. El derecho a la participación, ¿no es cierto?, que ahí se va a crear muchas instancias donde los niños sean oídos de lo que necesitan, y también en tomar decisiones con respecto a las políticas públicas. También está la vida privada de protección de datos personales, que eso existe, derecho a la honra, intimidad y la propia imagen. El derecho a la información, ¿no es cierto?, la protección contra la violencia, protección contra la explotación económica y trabajo infantil, el tema de la salud. Y acá en la salud, vuelvo a insistir, no se nombra, porque la convención lo nombra explícitamente, los derechos de los no nacidos, en cuanto a recibir la atención que les corresponde antes de nacer, en los cuidados maternos. De la información sobre la salud y consentimiento informado, el tema de la educación, ahí está el tema de educación sexual, ¿no es cierto?, y afectividad integral. La atención a la diversidad educativa, que acá obviamente tiene que ver con todo este tema de la inclusión y la diversidad, o sea, podríamos pensar que se sentirían con todo el derecho a enseñarle a las familias diversas, porque eso se entiende por diversidad. El tema de la recreación, la vida cultural, pero todo esto en la orientación que tome parte activa en la vida social, ciudadana y comunitaria, ¿ya? El artículo 41, medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18 años. Entonces acá lo que piden es que en el fondo se haga efectivo, ¿no es cierto?, la ley que tiene que ver con el aborto, ¿no es cierto?, pero deja la puerta entreabierta al aborto libre, porque dice en un momento el proyecto, si la niña desea continuar con su embarazo, o sea, en un momento la podrían hacer tomar la decisión que no siga, ¿me entiendes? O sea, el proyecto deja la puerta entreabierta a que las tres causales no sean tres causales, sino que sea abiertamente aborto libre. Bueno, el deber y derecho del espacio urbano, el medio ambiente, la libertad personal y ambulatoria, que si se ocupa mal puede ser sumamente peligroso, debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. Eso es más o menos, bueno, también dice acá protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, niños y niñas adolescentes con necesidad de protección internacional. Y acá de la protección y defensa como consumidores y usuarios. Y traté de pensar como a los niños de 4, 5, 6, 10, que sí son consumidores y usuarios, ¿ya? Y después habla de los bienes, productos, servicios comercializados para el uso y consumo de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? O sea, como que ellos manejaran dinero por sí solos. Hay también el tema de la publicidad, los deberes y responsabilidades. Pero eso más o menos a grandes rasgos lo que es la ley, como ustedes ven,
bastante controversial. En un principio, yo lo único que puedo decir que los derechos de los padres colisionan con los de los niños, se inventan nuevos derechos, deja la puerta abierta al aborto libre, no se reconocen los derechos de los no nacidos en la Convención de los Derechos de los Niños y en los tratados internacionales. Eso podría decir por ahora. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Muy claro y harto detalle. Muchas gracias.